Iniciamos la emisión estelar del Comercio TV, amigos televidentes. Buenas noches con esta, la noticia destacada del día. Cientos de personas se concentraron para marchar contra las políticas económicas del gobierno de Lenín Moreno. A esta hora, la marcha ya se encuentra en la Plaza de Santo Domingo. Allí se encuentra nuestra compañera Marilyn Jaramillo para contarnos cómo está el ambiente a esta hora. Adelante, muy buenas noches. ¿Se han registrado enfrentamientos? ¿Qué tal, María Fernanda, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, cuando son las 7 de la noche con 2 minutos, nosotros nos encontramos en una de las esquinas de la Plaza de Santo Domingo para darles a conocer mayores detalles. Pues hasta hace pocos minutos se registró un fuerte enfrentamiento entre policías y manifestantes, quienes se concentraron desde el centro norte de la ciudad capital en contra de las medidas adoptadas por el régimen, aseguraron. Este es el ambiente que se vive hasta este momento. Hay un grupo de policías todavía que se encuentran en los accesos principales al Palacio de Gobierno. Hasta hace pocos minutos también podíamos observar un grupo de uniformados que se encontraban a bordo de caballos, precisamente resguardando la seguridad en la zona. En este momento hay también los uniformados a bordo de motocicletas que se encuentran en este espacio por si acaso deciden regresar los manifestantes. Durante el recorrido, que fue de varios kilómetros, los manifestantes utilizaron consignas, también utilizaron en este punto piedras y palos para enfrentarse a los uniformados. Ellos pues respondieron a los manifestantes con gas lacrimógeno. El ambiente que se vive en este momento en el centro histórico de la ciudad capital. Además, indicar que durante este recorrido los manifestantes utilizaron parte de las paredes del centro histórico para escribir varias consignas. Durante el recorrido que inició en el Banco Central, recorrió la avenida Guayaquil, todo estaba tranquilo, aparentemente no iban a haber enfrentamientos. Sin embargo, todo se salió de control en esta esquina que estamos observando en este momento. Ahora también se ha habilitado el tránsito vehicular, el trolebús ya puede circular y la ciudadanía también ha empezado a recorrer esta zona. Sin embargo, nosotros también, frente al panorama que se ha vivido durante esta protesta de la tarde de este jueves, que ya ha sido convocada por organizaciones sindicales y sociales, les hemos preparado un informe porque varias actividades comerciales fueron suspendidas durante la tarde de este jueves. Horas antes de la concentración de las organizaciones sociales y sindicales que se convocaron para protestar por las medidas económicas, laborales y políticas tomadas por el gobierno, las calles en el sur de la ciudad ya lucían cerradas y con resguardo de efectivos policiales. Esta situación causó malestar en los ciudadanos que creyeron que al estar a kilómetros del centro de las marchas no se verían afectados. En la Villa Flora, la entrada a las 5 de junio y en las intersecciones de la calle Guayaquil, el panorama era el mismo, todo amurallado hacia Carondelet. Para eso la marcha seguía avanzando. Los manifestantes mantenían sus gritos de consigna, pero todo seguía pacífico. ¿Para quién trabaja el señor alcalde? ¿Para el señor presidente o para el pueblo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Si vengo caminando desde la Marín. O sea, yo no sabía que iba a pasar todas esas cosas, yo decía que iba a haber paso, todas esas cosas, vine bajando y hasta cuando me encuentro con el tráfico y no había nada de buses, me imagino que esto ya es parte del proceso que va a seguir de largo. En el otro lado, la indignación se derivó en un desconsuelo de los comerciantes quienes habían cerrado sus negocios y los pocos que abrieron esperaban vender algo, sin obtener el resultado deseado. Llenos de nada, vacíos, parece una ciudad fantasma aquí. Pero no todo estuvo en paz. En Santo Domingo, palos y piedras lanzados por los manifestantes intentaron romper uno de los cercos. Al final, gas lacrimógeno y los grupos antimotines dispersaron el intento. Pero aunque se crea increíble con los desconciertos de los manifestantes, policías controlando el orden, gente inconforme con el tiempo que les jugó en contra, siempre hay quienes están fuera de frecuencia. Ni a orinar no me dejan ir, pero que el perro es delincuente me tienen aquí. En ironía con todo lo sucedido desde el arte y la lengua, Eugenio Espejo miró el desarrollo de la protesta. En un afiche con una de sus citas decía: "Seamos libres, consigamos felicidad y gloria". Informó Javier Rosero. Así es, pasadas las 6 de la tarde se registraron los enfrentamientos que les habíamos comentado entre los manifestantes y los uniformados. El ambiente que se vive hasta el momento es de relativa calma. El informe hasta esta hora, si es que la situación lo amerita, volveremos a una nueva conexión.
Muchísimas gracias, muy buenas noches por ese informe. Y lo que sucedió en el puerto principal, sin incidentes se realizó la marcha contra el gobierno en el centro de Guayaquil. Varias organizaciones sociales caminaron a lo largo de la avenida 9 de octubre, donde hubo un fuerte resguardo policial, hasta la gobernación del Guayas. La convocatoria fue para las 16 horas, pero una hora después salieron desde el Parque Centenario. Eran representantes de la Unión Nacional de Educadores, también del Frente Unitario de Trabajadores del Guayas, entre otras organizaciones sociales que se sumaron a la jornada de manifestaciones de este jueves contra el gobierno. Se retoma la unidad, la protesta social para enfrentar todas estas medidas que afectan enormemente a la economía popular. Recorrieron la avenida 9 de octubre y en cada cuadra hubo presencia de uniformados de la Autoridad de Tránsito Municipal y también de la Policía Nacional, y ellos con sus banderas y pancartas gritaban frases en contra de las últimas medidas económicas del régimen. Y todas las organizaciones sociales estamos sufriendo esta situación, esta debacle de las medidas económicas que está imponiendo el gobierno ecuatoriano cuando debería declarar la moratoria de la deuda externa. La ministra de Gobierno María Paula Romo más temprano indicaba que las protestas no serían como en octubre del año 2019 y que la policía estaba preparada para evitar enfrentamientos. No esperamos una movilización violenta, no esperamos incidentes graves. Comprendemos que hay una preocupación después de los días terribles que vivió el país hace un año y también por algunos incidentes muy violentos que se han dado en otros países de la región. Así que la policía está lista para un escenario de esa naturaleza, pero no es el escenario que esperamos. Ellos desde el inicio indicaron que no pretendían llegar hasta la gobernación y también que no serían parte de algún tipo de incidentes. Aquí hubo más policías que manifestantes. Un contingente aproximado de 300 servidores policiales, indistintamente de los respectivos servicios que son el servicio preventivo, investigativo. No se registró absolutamente ninguna novedad, uno que otro por ahí infiltrado que pretendió de pronto aprovecharse la circunstancia que, como ustedes pudieron darse cuenta, fueron identificados oportunamente. Informó Charlie Pisa. Movimiento Ahora interpondrá una objeción contra la candidatura de Carlos Rabascal por supuestos nexos con paraísos fiscales. Gobierno anuncia que únicamente el Estado podrá adquirir vacunas contra el COVID-19. Audiencia contra Abdalá Bucaram se suspendió nuevamente por problemas de salud. Su defensa advierte que tiene riesgo de muerte súbita. Richard Carapaz llegó tercero en la etapa 3 de la Vuelta a España y se mantiene como líder de la montaña. El Movimiento Ahora anuncia la objeción contra la candidatura de Carlos Rabascal del Movimiento Unión por la Esperanza por supuestos nexos con paraísos fiscales. Rabascal se pronuncia y afirma que se trataría de una herencia que se transformó en $3. Los integrantes del Movimiento Ahora anunciaron que presentarán ante el Consejo Nacional Electoral una objeción en contra de la candidatura correísta de Carlos Rabascal a la vicepresidencia de la República. Ellos explican las razones. Es accionista del Banco de Guayaquil Sociedad Anónima, constante en la página web del Servicio Nacional de Rentas Internas. Banco de Guayaquil Sociedad Anónima sería integrante de 2 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. El dirigente del Movimiento Ahora, Michael Aulestia, detalla que estas razones son suficientes para que Rabascal no pueda ser candidato a la vicepresidencia, pues el postulante se encontraría en las inhabilidades a las que se refiere el artículo 96 en el numeral 9 del Código de la Democracia, que establece que no podrán ser candidatos quienes tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. La candidatura del binomio presidencial deberá ser rechazada de forma definitiva. Pero mediante un comunicado, Carlos Rabascal se pronunció, afirmando que si bien él tiene acciones en el Banco de Guayaquil, se trataría de una herencia del año 1983. Pero con la crisis de la dolarización, estos desaparecieron y se convirtieron en $3. Mi abuelo me regaló y me transfirió 1000 sucres en acciones, que por el feriado bancario hizo que perdamos la moneda propia y que entremos a la dolarización. Se transformaron en $3. Por tanto, no me impide participar en las elecciones, porque soy accionista microminoritario
Mientras tanto, el Tribunal Contencioso Electoral notificó al Consejo Nacional Electoral ejecutoría de la sentencia donde rechazó el recurso subjetivo presentado anteriormente por Michael Aulesia del Movimiento Ahora en contra de la resolución del CNE que concedía plazo de subsanar errores a Unión por la Esperanza, informó Ismenia Solórzano. El Consejo Nacional Electoral y el Sistema Integrado de Seguridad EQ 911 coordinan acciones para evitar que se sigan registrando aglomeraciones con motivo de los comicios del 2021. La herramienta Distanciados, utilizada para la apertura de las playas, será aplicada en el proceso electoral. 76.458 aglomeraciones se han registrado a nivel nacional desde la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 hasta la fecha. De este número, más de 20.000 corresponden a concentraciones políticas, de las cuales 5.095 son en Quito. Cifras que alarman a las autoridades, pues son los primeros eventos en el marco de los comicios del 2021 y se supone deberían ser los menos riesgosos. En 17 eventos de inscripciones, 5.040 personas fueron, sin cumplimiento del distanciamiento social y en algunos de los casos inclusive de la mascarilla. Un potencial riesgo de contagio, dicen. Por ello ya se articulan acciones. Es así que la presidenta del CNE, Diana Tamaín, se reunió con el director del EQ 911, Juan Zapata, para delinear la aplicación de la herramienta Distanciados en las elecciones del 2021, misma que fue utilizada en la apertura de las playas del país. Nos corresponde a nosotros ahora mirar y priorizar dónde son las zonas de mayor riesgo, dónde tenemos mayor número de votantes, se amplíen o se dividan para garantizar también el distanciamiento. En estos recintos de mayor afluencia se implementará este sistema de videovigilancia. Además, adelantó que al interior de los mismos se contará con asistentes sanitarios. Que estarán vigilantes de que los electores vayan y ocupen la mascarilla de forma obligatoria, que se cumpla con ese distanciamiento. Mientras tanto, el control fuera de los recintos resaltó que es competencia de los municipios. De que hay puestos de venta, se pueda normalizar, se pueda poner reglas y no sean el motivo de aglomeraciones, que es el mayor riesgo. Finalmente hicieron un llamado a las organizaciones políticas para respetar las medidas de bioseguridad. En Quito informó Adriana Rojas. La declaración del procurador Íñigo Salvador sobre que el Banco Interamericano de Desarrollo no es una institución financiera internacional en los términos definidos por el ordenamiento jurídico ecuatoriano genera diversas reacciones a propósito de la postulación de Richard Martínez a la vicepresidencia de este organismo. La postulación del exministro de Finanzas, Richard Martínez, a la vicepresidencia del Banco Interamericano de Desarrollo sigue generando polémica, más aún con el pronunciamiento del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, de que el BID no es una institución financiera internacional en los términos definidos por el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Así responde a una consulta del canciller Luis Gallegos que consta en este documento de 8 páginas, lo que genera diversas reacciones. Ocurre entonces que el BID no es nuestro acreedor, y nuestro acreedor en calidad de ¿qué es el BID? Es un acreedor en virtud de que es una institución financiera internacional. Es decir, no te presta el dinero para cualquier cosa, sino para cuestiones relacionadas con el desarrollo. Para el constitucionalista Rafael Ollarte, el criterio del procurador sería para avalar la postulación de Martínez, omitiendo la disposición del artículo 153 de la Constitución, que señala que los ministros de Estado, una vez hayan cesado su cargo y durante los siguientes 2 años, no pueden ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país. Es decir, no solamente que el procurador está sobrepasando su competencia constitucional, sino que está incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional. Otra es la posición del analista en temas internacionales Mauricio Gándara. Explica que la Constitución del Ecuador no rige en el derecho internacional, por lo tanto no habría impedimento para que el exministro de Finanzas sea funcionario del BID. Eso no le aplica al BID. El BID se rige por su propio estatuto, no por las constituciones de los países miembros. Además, sostiene que podría beneficiar al país que un ecuatoriano esté en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo una fuente de financiamiento para varios proyectos. Para tramitar los proyectos que le interesen de desarrollo al Ecuador. No le hace ningún daño al Ecuador. Mientras que la reunión para decidir el nombramiento de Richard Martínez está en pausa, el BID aplazó la misma. Informó Priscila Cadena.
Por segunda ocasión se suspendió la audiencia de juzgamiento contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz por el presunto delito de tráfico ilegal de armas. El abogado Alfredo Arboleda presentó un certificado médico que determinó el delicado estado de salud de Bucaram debido a su afección cardíaca, incluso con riesgo de muerte súbita. La diligencia será reinstalada el próximo 9 de noviembre. Por pedido de Fiscalía y acogiendo también el pedido de la defensa, a fin de poder determinar y mostrar que aquí no existe una petición o un deseo de dilatar, sino de que realmente mostrar al tribunal lo que sucede, se ha dispuesto la designación de un perito médico en el cual va a hacer la valoración al expresidente Abdalá Bucaram, a fin de poder determinar si para la próxima convocatoria está apto o no de poder realizarla. Más adelante, solo el gobierno ecuatoriano podrá estar a cargo de la compra de vacunas contra el COVID-19. Los detalles aquí en TVC. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. La adquisición de las vacunas contra COVID-19 en nuestro país estará a cargo del gobierno nacional y ninguna otra entidad privada o pública podrá realizar compras. La decisión busca garantizar el acceso universal de la vacuna y evitar adulteraciones. Municipios, prefecturas, juntas parroquiales y todas las instituciones públicas y privadas en el país no podrán comprar las vacunas contra el COVID-19. El anuncio lo realizó el ministro de Salud, enfatizando que la decisión busca evitar que existan adulteraciones que afecten a la población. Queremos una vacuna eficaz, segura, que llegue a tiempo y a precios razonables en el país. Ese es el mensaje de hoy. Por lo que las autoridades anticiparon que estas no tendrán ningún costo y las primeras dosis se entregarán a los considerados grupos prioritarios. Primero, el personal médico, aquellas personas de más de 65 años de edad, aquellas personas, o de 65 en adelante, aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad, la policía, las Fuerzas Armadas, aquellas personas que están trabajando en los supermercados, el abastecimiento de toda la cadena de alimentos, farmacias. Para el alcalde de la capital esta decisión es favorable, pues es competencia del Ministerio de Salud reglamentar los mecanismos de administración de las vacunas. Tiene que dar el paraguas, tiene que dar los parámetros para que todos los demás puedan sumarse a lo que científicamente se ha demostrado que va a funcionar para inmunizar al Ecuador y en este caso a Quito. Antes de que las vacunas ingresen al país, deberán ser calificadas por la Agencia de Regulación y Control Sanitario. De entender que no es que van a llegar todas las dosis de vacuna de una sola vez, entonces serán entregas progresivas y tan pronto como llegue la vacuna iniciará la vacunación. Hasta el momento las negociaciones que nuestro país mantiene con varias compañías farmacéuticas de escala mundial garantizan la compra de al menos 4 millones de dosis, informó Sofía Vintimilla. La familia Núñez Morillo compartió su historia de vida al dar positivo para COVID-19 y los duros momentos que enfrentó por 25 días. En medio de los padres estaba la pequeña Emma, de 4 años de edad, que también fue alcanzada por el virus. Los esposos nos esperaban en casa. Rafael y Joana son sobrevivientes del COVID-19. Un martes él presentó algunos síntomas que fueron empeorando con el pasar de los días y más tarde confirmó que estaba contagiado. Y enfrentarse a esa situación de que tú quizás estás en riesgo de morir, tu papá, tu esposa, tu hija, todo eso te cambia totalmente la vida. Días después a su esposa el COVID también lo abrazó. Presume que fue Rafael quien la contagió. Los síntomas fueron más llevaderos para ella. Los primeros días, fiebre y dolor de cuerpo eran la tónica, aunque después perdió el gusto. Esa fuerza que por naturaleza hemos tenido las mujeres es de verdad, o sea, en esos momentos duros es cuando sale. Pero la preocupación mayor era la pequeña Emma, aunque ella en medio de su inocencia seguía corriendo y jugando por casa. El miedo que la niña caiga en cama aumentaba con el pasar de las horas. Mi día se iba en hacer remedios caseros, en preparar la comida, en tratar de hacer vaporizaciones, distraerle a mi nena. Sin embargo, fue la menos afectada. Apenas presentó una leve fiebre que le pasó al día siguiente. Con la niña el virus fue menos agresivo, pero estaba en medio de papá y mamá. Mi nena trataba de acercárseme y yo trataba de mantenerle más bien lejos, aunque a pesar de que ella ya estaba contagiada, pero yo trataba más bien de mantenerle lejos para quizás no contagiarle más, no sé, ¿no?
A Rafael la temperatura le atacó por 11 días, incluso tiene algunas lagunas mentales, el apetito se le fue, el gusto y el olfato desaparecieron, los dolores eran insoportables, descansar imposible y el miedo, sin darse cuenta, estaba en la soledad de su habitación como acompañante. Y en las noches es horrible, es lo peor en las noches, porque estás solo en el cuarto, no puedes dormir y con todos los síntomas igual. Con todo este panorama, sin poder salir de casa, su padre era llevado a un hospital, la salud del adulto mayor era grave, el virus atrapó a la familia. Ahora está seguro que los milagros existen. Milagrosamente, su progenitor salió de UCI y sobrevivió al COVID. A disfrutar de la gente que tienes a tu alrededor día a día, porque no sabes cuándo te llega. En Quito informó Iván Casamén. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, confirmó que conjuntamente con las comunidades amazónicas se trabaja en combatir la pandemia del COVID-19. La respuesta se origina debido a que dichas nacionalidades afirman no recibir los recursos necesarios para hacer frente al virus. Entre los datos que maneja el Ministerio de Salud y la Coordinadora de las Comunidades Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, respecto de las afectaciones del COVID-19 en estas nacionalidades, se mantiene un margen de cifras que no coinciden. Al día 13 de octubre teníamos 3.129 casos. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 49 personas de pueblos y nacionalidades. Retomando estos datos y comparándolos con los de COICA, tenemos que Salud asegura que existe al 13 de octubre 3.129 casos confirmados. La COICA tabula los mismos en 3.059. De otra parte, desde la autoridad se señala que los fallecidos llegan a 49 personas. La COICA que son 103. Según el encargado de comunicación de la COICA, desde el Ministerio de Salud no se estaría haciendo un trabajo efectivo frente a los contagios de las comunidades en la cuenca amazónica. Estos datos nos ha servido bastante, uno, para posicionar, para visibilizar la situación de los pueblos indígenas frente al COVID-19 y también buscar la ayuda internacional de la comunidad internacional. Frente a esta posición, el viceministro de Salud, Javier Solórzano, señaló que el territorio está monitoreado y que se cuenta con los técnicos e insumos necesarios que actualmente ayudan a combatir la emergencia. Con los pueblos y nacionalidades se ha venido haciendo un trabajo directo. Han realizado también talleres de capacitación, tanto al personal de salud como este personal de salud que ha ido de forma itinerante en las diferentes comunidades. Situación compleja porque de un lado se habla de desatención. Los gobiernos no estaban contemplando los casos de los pueblos indígenas en sus estadísticas. Mientras que desde la otra orilla se señala que el trabajo ha sido permanente. Me llama la atención porque efectivamente hemos estado trabajando desde el inicio de la pandemia. A pesar de la postura de las comunidades amazónicas, desde el gobierno indican se seguirá trabajando por salvaguardar la salud de los pueblos y nacionalidades indígenas del país. Informó Javier Rosero. En el operativo Victoria 1086, agentes de la Brigada Anticriminal desarticularon una presunta organización dedicada a varios delitos de acción pública. La intervención policial se realizó en 2 provincias. Como resultado, se detuvieron a 6 personas y 2 con boleta para vinculación. El uso de redes sociales por organizaciones criminales como que está en pleno auge. Varias páginas en internet servían de plataforma para el cometimiento de diferentes delitos. Hace 4 meses, agentes de la CIPROVAG empezaron una investigación por el presunto accionar de 8 personas que estarían aparentemente relacionadas a delitos como extorsión, estafa, uso doloso de documentos falsos y apropiación de bienes por medios electrónicos. Para prevenir estos hechos que se están incrementando en las redes sociales, que son estafas a través de medios tecnológicos. Su modus operandi, identificar a las potenciales víctimas, a quienes les realizaban un estudio de su nivel económico, que eran expertos en armar todo un amplio mercado de ofertas como electrodomésticos, celulares de alta gama, ropa, entre otros artículos, que todo era a través de medios electrónicos y como condición pedían el pago anticipado. Seguir alertando a la ciudadanía que cuando haga transacciones de este sentido a través de internet o a través de las cuentas bancarias, primero se aseguren de lo que van a comprar o lo que van a vender. Según los seguimientos, la organización delictiva contaba con el respaldo de empleados de entidades bancarias y notarías de diferentes ciudades que les permitía mover grandes sumas de dinero de diferentes cuentas, aprovechando la información que obtenían de quienes se mostraban interesados en cerrar una compra o venta. Está habiendo casos de que usted hace la transferencia electrónica del dinero y revierten en 20 minutos, revierten la transacción y supuestamente a usted ya le llegó una captura de pantalla que emitieron la transferencia
o a veces estas transferencias son clonadas y alteradas. Victoria 1086 se ejecutó en las provincias de Carchi y Pichincha. Las personas estafadas son de diferentes ciudades. En Quito informó Iván Casamen. Un hombre quedó herido de gravedad en un accidente de tránsito que se registró en la vía Guayaquil-Salinas. El percance comprometió sus extremidades inferiores. De tal manera fue el impacto del accidente en el kilómetro 17,5 vía Guayaquil-Salinas, que dejó atrapado a este hombre en su vehículo. Un carro habría estado parqueado a un costado de la vía, cuando el camión se estrelló contra el automotor. Producto de esto, las piernas del conductor del furgón quedaron atrapadas. Hubo que utilizar 2 equipos de rescate para poder desplazar el tablero que estaba aprisionando sus piernas. Fue atendido de inmediato por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y luego trasladado a una casa de salud. Aparte de la labor de liberar, es a darle los primeros auxilios inmediatos para poder salvar su vida, ¿no? Según los indicios, el accidente sería consecuencia del exceso de velocidad, por lo que la Comisión de Tránsito del Ecuador hace un llamado a la ciudadanía. Hagan caso a lo que dice la ley de tránsito, que respete la señalización y los límites de velocidad en esta vía. El conductor del vehículo que se encontraba estacionado se dio a la fuga. Sin embargo, las investigaciones continúan. Acribillan a un hombre en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional informó que la víctima registraba antecedentes penales por asesinato. Recibió más de 10 disparos mientras conversaba con amigos a pocos metros de su domicilio, ubicado en la cooperativa Justicia Social, en Mapasingue Este. Producto de las múltiples heridas, el hombre murió casi al instante. Eso fue más o menos como a las 9. Se escucharon como unos 18 disparos. Este individuo se encontraba prácticamente en su barrio, en su sector. Llega un vehículo, una camioneta color negra, del cual se baja uno de los ocupantes y realiza varios disparos en contra de la humanidad de este señor. La víctima fue identificada como John Javier Mejía Moreno, de 45 años. Lo conocían como alias El Patrón y registraba antecedentes penales. En el 2014 por asesinato y en el 2015 es un delito flagrante. Evidencias tenemos 12 indicios balísticos que fueron levantados por la Policía Científica, por criminalística. El crimen habría sido motivado por una disputa de territorio para la venta de drogas, informó Jorge Salazar.